Hoy vamos a aprender un poquito, digo un poquito porque ya sabemos, ¿verdad? Hay gente que se atreve a decir que no sabe nada, pero sí sabe. Y nunca mitamos, hermano. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y usted qué tanto sabe de la Biblia? Lo básico. Esa es mi respuesta, lo básico. Es lo básico, lo básico, o sea, lo fundamental que tiene que ver en un cristiano. Le voy a pedir un favor, si usted va a preguntar, hágalo, pero por favor seamos directos con las preguntas, ya que hermano Isaías me pedía favor también y quiere que vayamos saliendo de aquí a dar el estudio allá. Entonces, claro que sí, vamos a ir saliendo de aquí para allá. Entonces, si va a preguntar de acuerdo al tema y sin salirse, por favor, para que seamos directos. Vamos a hablar un poco de lo que son las comparativas del Espíritu Santo. Y vamos a ver 3 comparativas del Espíritu Santo y por qué se le compara como esto. Número 1, la primera comparativa del Espíritu Santo es como paloma. Número 2, la segunda es como fuego. Y la número 3 es agua. Creo que en algo nos puede servir este estudio. Y vamos a ver, hermanos, estas 3 comparativas del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo es comparado como paloma. Y ya vamos a ver los pasajes de la Biblia, pero vamos a ver por qué se me compara como paloma. Y después vamos a ver cómo también el Espíritu Santo es comparado como fuego. No sé si hay un líder que saque el perro, por favor. Y número 3, el Espíritu Santo es comparado como agua. Y vamos a ver también para qué sirve todo eso. Entonces, vamos de una vez con la Biblia, mis hermanos. Capítulo 3, versículo, vamos a empezar del 16 de Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 16. La primera comparativa es como paloma. Amén. ¿Lo tienen? Muy bien, lo leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí el Espíritu de Dios que descendía, ¿cómo dice? Como paloma, y venía sobre él. Te quedó ahí. Entonces, yo creo que este estudio le puede servir para el futuro, o para ahorita en el presente, o para que mañana también alguna persona que tenga la duda, pues le pregunte, ¿verdad? O a lo mejor usted ha tenido esa inquietud. ¿Por qué descendió como paloma? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no como un clarinero? ¿Por qué no como un gavilán? ¿Por qué no como un águila? ¿Por qué descendió en forma corporal como una paloma? Entonces, vamos a ver estas comparativas así, hermanos, de manera exhaustiva y algo rápido. Fíjese que cuando estudiamos las palomas, las palomitas, cuando las estudiamos, dentro del sistema en el cual vivimos hay muchos o muchísimas tipos de palomas. Pero hay una paloma que es la que me interesa enfocarme, y esa paloma ahorita ya no, porque está la ciencia avanzada. Pero en los tiempos de antes existía una paloma, la cual se le conocía como la paloma mensajera. O sea, si algún tiempo usted llegó a escuchar de esa historia de la paloma mensajera, que como antes no existía el WhatsApp, el Facebook, nada, ahorita está fácil, un Facebook caso, pero en aquellos entonces la gente tenía ciertas palomitas y les amarraba un papelito en el piecito y le enviaba esa palomita, y esa palomita llegaba donde tenía que llegar. Pero ¿a qué quiero llegar al final de esto? Al final del día quiero llegarle a dar a entender que una paloma en aquellos entonces era algo vital en la vida de una persona. ¿Y por qué vital, pastor? Porque por medio de esa palomita y del mensaje que se mandaba a una persona, se le podía salvar la vida a una persona que estaba en apuros, en aprietos o con alguna necesidad. ¿Sí está entendiendo, hermano? Mire para acá, no sea chismoso. Deje a la gente que entre.
Entonces, esa palomita al final podría ser como una mensajera que podría ser para salvarme la vida. Es decir, que cuando la gente estaba en apuros, en aprietos, no podía salir porque algo había pasado, un puente se había caído, o qué sé yo, algo estaba pasando. La gente rápidamente mandaba la palomita para que la palomita llevase ese mensaje y la gente entonces venía a ayudar a esta persona. Pero ¿quién ayudaba a esta persona? La palomita mensajera. Entonces, si lo vemos de esta manera, al final podemos entender que en aquellos entonces una paloma era vital. Podía ser o podía servir para salvarme, si fuera posible, mi propia vida. Se recuerda en el capítulo 7, cuando pasa el diluvio, se recuerda qué fue lo que Noé mandó después del diluvio. Bueno, primero mandó un cuervo, ¿cierto? Dice que el cuervo iba y venía, y de repente el cuervo ya no regresó. ¿Y por qué ya no regresó el cuervo? Porque de seguro por allá se encontró un animal muerto y se quedó comiéndose. Ese es el trabajo de un cuervo. Pero de repente dice que Noé manda una palomita y la paloma igual iba y venía. De repente aquella palomita regresa, pero venía con una hoja de olivo en su piquito. Y ese olivo, si vamos a la Biblia, el olivo, que es el aceite, sinónimo de el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces todo esto tiene una comparativa, un sinónimo, un símil, pues para que me entienda, para que sepa y entienda que una paloma no es cualquier cosa. Pero no solamente eso. La paloma también tiene otros conceptos. Ejemplo, según la Biblia, vaya conmigo por favor a Salmos, capítulo 68, versículo 13, la palomita es sinónimo de pureza. Salmo 68, 13. La palomita, le dije, es sinónimo de pureza. O es símbolo de pureza. ¿Lo tiene? Ahí nos va a hablar del oro y de la plata. Y el oro, siempre que lo vemos en la Biblia, es sinónimo de la pureza de Dios. ¿Estamos? En capítulo 68, versículo 13 dice, bien que fuisteis echados de entre los diestros, seréis como alas de paloma cubiertas de qué? De plata, y sus plumas con amarillez de oro. Ahí está la palabra plata y oro. Y siempre que encontramos la palabra oro y plata en la Biblia, es sinónimo de pureza. Por eso en el reino de los cielos, los muros están forrados de ¿qué? De oro. Las calles similares a una calle de oro. ¿Por qué? Porque me está enseñando la pureza que va a haber en el reino de los cielos cuando nosotros lleguemos allá. Entonces, la palomita es sinónimo de pureza. Eso significa que el Espíritu Santo, que es comparado como la paloma, ojo, si Él mismo es puro, Él no puede habitar en un templo sucio. Esa misma pureza que tiene el Espíritu Santo es la misma pureza que el Espíritu Santo necesita en usted y necesita en mí para que ese Espíritu pueda morar en esa persona. No dígame, no se preocupe, pero usted puede predicar, usted puede cantar, usted puede tener un montón de versículos en la Biblia, pero eso no le garantiza que la pureza está dentro de usted. Y si hablamos de la pureza, hablemos del Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso toda la gente que predica tiene el Espíritu Santo? No. ¿Acaso todos los que cantan tienen el Espíritu Santo? No. Entonces, si esta persona canta o predica, no es porque tenga el Espíritu Santo. Y pastor, ¿y cómo puedo saber yo? Usted es dueño de usted mismo. Usted sabe si está limpio o usted sabe si está sucio delante de Dios. Porque a mí me puede decir que está limpio, pero quien sabe mejor es usted y Dios mismo, que también lo conoce a usted. Por eso la Biblia dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De las que habló anteriormente el texto, ira, contienda, pleito, divisiones y cuantas cosas. Si alguno se limpia de estas cosas, entonces dice será instrumento útil para Dios y dispuesto para toda buena obra. Porque el Espíritu Santo no puede entrar en un trapo o en un traste sucio. El Espíritu Santo es pureza y también necesita pureza de usted y de mí, sí o sí. Por eso es que cuando el espíritu inmundo sale, ¿se acuerda de esa historia? Sale de la persona
dice que, perdón, cuando el Espíritu Santo sale de la persona, dice que el espíritu inmundo llega a ver dentro de aquel templo y de repente se da cuenta el espíritu inmundo que el Espíritu Santo ya no está ahí. Pero si usted nota cómo encuentra el espíritu inmundo ese lugar, ¿cómo lo encuentra? Barrido, limpio y adornado. Es que esa es la clave. El Espíritu Santo no está en la suciedad. El Espíritu Santo no habita donde hay odio, ira, contienda, celos, pleito, divisiones, contienda y cuánta basura. El Espíritu Santo no está allí. Aleluya. Aleluya. Y a Dios. Entonces, en la paloma es sinónimo de pureza, pero no solamente de pureza. La palomita es sinónimo de sencillez. De que le dije sencillez. Y cuando hablamos de sencillez, no estamos hablando de sencillo. No, sencillez es sinónimo de la humildad verdadera que hay dentro de una persona. Que finca humildad una cosa, que sea humilde es otra cosa. Y oiga lo que dice la Biblia. Capítulo 10 de Mateo. Mateo capítulo 10 versículo 16. Para que vea que la palomita es sinónimo de humildad, de sencillez. Mateo 10, 16. Y a Dios. ¿Lo tiene? Hablando Jesús y dice, he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Fíjese pues esa palabra ser es un imperativo. Ser pues, número 1, prudente, es como la serpiente. Y número 2, sencillos como la paloma. Entonces la paloma es sinónimo de sencillez. Aleluya. La sencillez es una de las características de aquella persona que a pesar de sus éxitos logrados o a pesar de todos los bienes que ha logrado en esta tierra, sigue siendo la misma persona como cuando antes no tenía nada. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese qué interesante. Lo hemos enseñado varias ocasiones, de que a veces la gente piensa que humildad es andar todo cochino, todo piojoso, todo mugroso. Eso no es ser humildad, eso es el chuco cochino. Y el día viernes se lo dije que esta semana vamos a empezar a revisarle la cabecita a todos los niños. Porque hay un montón de señoras recochinas que por estar prendidas en el teléfono no le atienden su cabecita al niño y ya su cabeza parece carrera de caballos. Un montón de pibes que andan los niños. Aleluya. Ayer empecé a revisar la cabecita a algunas. Y no se preocupe, que yo mismo como padre soy responsable, porque ese trabajo no solamente de la mujer. Yo como padre también me puedo sentar un rato y es incluso, ve ahí, que van, sáquelo, no se va a comer, máteme. Y a Dios. Aleluya. Porque la gente confunde la sencillez con el ser cochino. Mano, no confundamos la sencillez. Usted puede andar la mejor ropa de gala, usted puede andar la ropa más cara, puede andar los zapatos más elegantes, pero eso usted no lo aparta de la humildad. Usted sigue siendo el mismo humilde. Puede andar ropa de marca, los zapatos más estirados que su nariz, pero usted puede ser soberbio. Entonces, porque eso no nos aparta ni de sí ni de no. Puedo andar con la mejor ropa y eso no me aparta de la humildad. Y puedo andar ropa de paca y puedo ser un soberbio delante de Dios y delante de ustedes. Entonces, cuando Jesús dice, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos, ser, la palabra ser es un imperativo, es decir, una orden, pues prudentes y sencillos como la palomita. Hermano, es que la palomita, hasta cuando usted le ve la carita, hasta en el rostro se le refleja la humildad. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Te voy a volver a preguntar para ver si estaba despierto. Al principio, ¿qué mandó Noé para ver si ya se había ido el diluvio? Cuervo. Un cuervo. ¿Y después qué mandó? Hágame un gran favor, véale la cara que está a su lado, si tiene cara de cuervo o cara de paloma. Aleluya. Aleluya. Si la mitad está... Gloria a Dios. Es que la palomita en el rostro se le refleja la humildad. ¿Sí o no, hermano? Hasta en la carita se le ve la humildad. Es que la humildad se nota. No diga que es humilde. Son mis frutos. Y sus frutos, nuestras actitudes que muestra si somos o no somos.
Y a Dios. Hay cosas que no necesitamos decirla. Hay cosas que son nuestros frutos, quienes dicen si somos o no somos. Lo he dicho varias ocasiones. Exhorte a su hermano, reprenda a su hermano, corrija a su hermano, y ahí nos vamos a dar cuenta si es humilde o es un diablo disfrazado. Y a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, la palomita, hermanos, la palomita es sinónimo de pureza y es sinónimo de sencillez. Por esa razón fue que el Espíritu de Dios, cuando Cristo estaba siendo bautizado, descendió en forma corporal como, porque no dice que es paloma. Algunos hasta tienen la paloma, y creo que aquí estamos, pero algunos hasta tienen la paloma, porque dicen la paloma es el Espíritu Santo. No, la paloma no es Espíritu Santo, es sinónimo de paloma. A la cocina donde predican andan prendidas. Hasta en la bocina andan esa paloma, ¿va? Puros católicos, hermano. Porque el católico tiene la paloma, porque eso hasta cantan los católicos. Es María la blanca paloma, ya ha llegado a América, ya no, ni María ni el Espíritu Santo es paloma. Se le compara como paloma, pero hay que sacar las características de lo que es una palomilla. ¿Estamos? Ok, entonces ya tenemos la número 1, que el Espíritu Santo es comparado como paloma, y eso es una figura, es un sigil, es un sinónimo, pues algo que se compara de esto con el otro, pero no es paloma. Ahora ya entendió entonces por qué el Espíritu Santo descendió como paloma. Le nace y usted tiene claridad en la cabeza, si usted no es sabio, no. Esa paloma representa pureza y representa sencillez de corazón, hermano. Estamos. Número 2, vamos con esto. Ahora vemos que el Espíritu Santo lo vamos a ver comparado como fuego, no fuego. Porque no dice fuego con J. Porque si tuviera con J dijera fuego de jugar. Pero el Espíritu Santo no es fuego, es fuego. Qué diferencia, ¿verdad? Es cierto que algunos hasta están jugando, hermano, con las cosas de Dios, pero Dios no es ni juguete de nadie, ni juega con nadie. Por eso él dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. El Espíritu Santo no es fuego con J, sino fuego con este. Pero tampoco quiere decir que el Espíritu Santo es fuego, no. Se le está comparando como fuego, pero entendamos que tampoco es fuego. Así como no es paloma, tampoco es fuego. Pero sí se le compara, pero la pregunta es ¿por qué? Vamos a la Biblia, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 11. Hablando Juan el Bautista. ¿Lo tiene? Dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿quién venía tras de él? Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque ya está dando a entender que el Espíritu Santo es comparado como el fuego, el Espíritu Santo y fuego. Ahora, fíjese esto, pues, por eso es que cuando la Biblia me narra en el capítulo 2 de Hechos, dice que mientras estaban juntos, ¿se acuerdan? Hubo un estruendo fuerte y de repente se aparecieron lenguas como de fuego, pero no era fuego. Se me aparecieron, dice, lenguas que se sentaban sobre cada una de la cabeza y eran lenguas como de fuego, pero no era fuego, sino la comparativa de fuego. ¿Estamos en eso? Hay otro pasaje más, quiero que lo entienda y después le voy a dar algunas características importantes. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tienen? Que dice, tan pequeño el pasado, pero dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, aquí nuevamente Pablo se pone de acuerdo con Cristo y me está diciendo Pablo, no apaguéis. ¿Qué es algo que se apaga? El fuego. No significa que el Espíritu Santo sea fuego. No, se está haciendo la comparativa. ¿Por qué la comparativa de fuego? Número 1, ojo con esto. Número 1, porque ¿para qué sirve el fuego? Vamos, hermanas, porque los hombres solo para fumar marihuana lo saben, pero las mujeres ¿para qué usan el fuego?
Ser. Para cocer, sí, pero cocer de eso, no de ser, porque no es máquina. Para cocinar, sí, hay comida que si nosotros no la cocinamos con el fuego, nos puede hacer mal en el estómago. Y es más, si medio va cocinada, incluso el agua, en algunas ocasiones el agua debería de hervirse para matar ciertas bacterias que lleva. Es decir, que al final del día, el fuego también, si lo vemos, así como la palomita era vital, el fuego también es vital. Pastor, ¿qué significa la palabra vital? Algo que no se puede vivir sin esto. Aleluya. Pero ¿para qué nos sirve el fuego, hermanos? Para quemar basura. Quemar rastrojo. Purificar. El fuego sirve para quemar basura. Ahí está. Aleluya. Claro. Entonces, cuando el fuego de Dios está encendido en esta persona, la llama está encendida y está súper encendido, ¿qué pasa si llega el odio? Lo queman. ¿Qué pasa si llega el celo? Lo quema. Se aguanta porque usted sigue siendo celosa, porque necesita ese fuego del Espíritu Santo, que es el que se encarga de quemar toda la basura que entra. No podemos impedir que entre un mal pensamiento a nuestra vida, pero sí podemos impedir que ese mal pensamiento se quede guardado en nuestro corazoncito. ¿Cierto o no cierto? Aleluya. Aleluya. Póngale nombre usted a todo el que entra en el fuego. Si usted tiene fuego, por muy grande que sea la basura, ese fuego se encarga de quemar toda la basura. ¿Cierto? Por eso es que nosotros necesitamos tener ese fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Se acuerda que dice Marcos 7:21? Marcos 7:21, del corazón malo sale primeramente el adulterio, los malos pensamientos, las iras, las disensiones, los pleitos y un montón de pecados que salen del corazón del hombre. ¿Pero de qué corazón? Donde no hay fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Fieras. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de Levítico, la ley del holocausto. Para allá voy, para allá voy. Sí, gracias. Por eso en una ocasión Jesús dijo que no deje que sus corazones se carguen de glotonerías, Aleluya. ni de borrachera, ni de cuánta cosa, porque yo soy responsable de que mi corazón se mantenga con ese fuego del Espíritu Santo. Si yo siento que ya me empezó a gustar el pecado, ya me empezó a gustar esto, sencillamente lo que me está diciendo la Biblia a través de su Espíritu Santo y su misericordia, que no hay fuego del Espíritu Santo en ese lugar, hermano. No se preocupe, todos nos enojamos. Sí, el problema no es que nos enojemos, sino que tardemos un día, 2 días con ese enojo guardado en el corazón. Aleluya. 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 Entonces necesitamos a toda costa. Por eso Pablo dice, no apaguen el fuego del Espíritu Santo, porque si se apaga, entra el odio, entra el celo, entra la amargura, entra toda la basura y ese corazoncito. Y cuando el corazón estalla, entonces la gente lo que hace es irse de la congregación. Pero él fue el culpable, porque la Biblia le estuvo hablando. Tal vez Dios hasta por sueño le habló, tal vez hasta Dios le mostró que estaba desnudo, tal vez le mostró que estaba frito, no sé qué cosa. Ya Dios le estaba mostrando, le advirtió a través de la palabra que era lo que Dios quería, que esta persona volviera a revivir la llama que había dentro. Para la Biblia, sí. ¿Viene? Y miren cómo anda su Biblia, puro su calzoncito, todo enrollado, hermano. Tenga vergüenza, hermano, si la Biblia es palabra de Dios, hermano. Aleluya. Dice en el capítulo 13, versículo 9, y meteré, ¿dónde? En el fuego, aquí, a la tercera parte, es decir, la mínima, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y la tercera parte, y los fundiré, como se funde, número 1, la plata, y los probaré, como se prueba el oro, e invocará mi nombre, y yo le diré, y diré pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué me interesa de esto? Que el oro es metido en el fuego, ¿para qué?
para probar si es oro y la plata se mete en el fuego. ¿Para qué? Para probar si es plata. Y al final del día, el oro lo que hace es purificar el oro. El fuego lo que hace es purificar. Si tiene algunas bacterias, el fuego se encarga de matarlo y deja el puro oro. Por eso es que bueno, en algunas ocasiones yo vi cuando trabajaban con el oro, le meten fuego para una presión alta. Se derrite todo el oro. Mi hermano, si hay una pequeño microbio quemado, hermano, y se quema. ¿Sabe por qué son tan necesarias las pruebas en nuestra vida? ¿Sabe por qué es tan necesario el proceso en nuestra vida? Porque todos nosotros necesitamos que Dios nos pase por el fuego, porque el fuego es el que se encarga de purificarnos, de santificarnos y dejarnos limpios, hermano. Si usted tiene alguna mócula de bacteria, lo que sea, el fuego se encarga de limpiar. ¿Cuándo reconocemos nuestras faltas? ¿Cuándo? ¿Acaso no es en el proceso? ¿Acaso no es en la lucha? ¿Acaso no es en la aflicción? ¿Acaso no es ahí cuando reconocemos que algo mal estamos haciendo delante de Dios? Y entonces al final del día el fuego sirve para purificar el creyente. Por eso el apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro, leo por favor, capítulo 4, versículo 14. Primera carta de Pedro 4, 14. Bueno, empecemos del 13. ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro 4, 13. 12, perdón. Amados, no os sorprendáis de qué. De que el fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Que no dice 13, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Aleluya! 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, que dice, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, que dice, reposa sobre vosotros. Ciertamente de ellos será blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero entonces dice que no nos sorprendamos el fuego de prueba que ha venido sobre nosotros. Ahora abra un paréntesis, por favor. Aquí también tiene que haber un paréntesis usted, porque no le llamemos prueba a todo lo que nos está viniendo. Hay gente ahorita que no está sufriendo por prueba. Hay gente ahorita que está sufriendo por cabeza, por negligencia, por descuido, porque se ha rebelado con Dios o porque se ha puesto la misma palabra de Dios. ¡Aleluya! Ahora tengo una enseñanza que la quiero compartir posiblemente esta semana, donde me doy cuenta que mucha gente ahorita está enferma, pero no generando todos, sino algunos. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Hechos 12, vemos un hombre llamado Herodes, y este hombre se enfermó de gravedad, cuya enfermedad hasta hizo que le reventara gusanos de su cuello, y murió enfermo de gravedad. Pero ¿por qué este hombre se murió enfermo? Porque se estaba oponiendo a la palabra de Dios, y se oponía a la palabra, y a muchos de los hombres de Dios los había encarcelado. Ahora la paga de su pecado. Le doy el consejo: nunca se oponga a la palabra. Amén, aleluya. Nunca hable mal de un hijo o una hija de Dios. Aleluya. Porque dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Entonces hay gente ahorita que no está sufriendo por ser obediente, sino por ser desobediente. Pero a lo que quiero llegar con esto es que Pedro dice que nos gocemos del fuego de prueba que nos ha venido. Pero se usa la palabra fuego. ¿Pero por qué el fuego? Porque al final del día el fuego sirve para purificarla. Es decir, que cuando las pruebas vienen a nuestra vida, vienen para purificarnos. Porque es en el proceso, es en la lucha. No. O dígame usted si estoy mal en esta área. ¿Acaso no es en escasez, o en la enfermedad, o en la persecución, donde a veces reconocemos que en algo le estamos fallando a Dios? Y es ahí cuando decimos, es que he dejado de orar, he dejado de llevar, he dejado de buscar. ¿Para qué viene entonces la prueba?
para purificarme, para sacar eso malo que había, porque aunque no era mal de adulterio, pero todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dejamos de pecar, dejamos de orar, estamos en pecado. Tengo de leer la Biblia, yo estoy en pecado y es más que suficiente para que Dios venga y me reavime ese fuego que hay dentro de mí. ¿Cómo se reaviva? A través del proceso, a través de la prueba, a través de la lucha. Si hay gente que está más piedra, más seco que ese piso, ¡Aleluya! no es solo. ¡Y a Dios! Y Dios tiene que hacer algo con esta gente. Y los procesos vienen para purificar. Sí, viene. Para eso sirve el fuego, hermanos, para purificar. Por eso es que se da el mensaje de Nemo. ¿Se acuerda? Fueron metidos en el horno de fuego. Y ese fuego no era fuego cualquiera. Dice la Biblia que se le calentaba 7 veces más de lo normal. Y el 7 es el número perfecto de Dios. Es decir, que el fuego donde ellos fueron metidos fue el fuego perfecto de Dios para purificar estos hombres. Dios. Dios. Y ahí es donde la Iglesia Católica deduce que el infierno es un fuego, un purgatorio donde la gente que murió medio cochino, medio adúltero, medio borracho, llega al purgatorio y ya lo purifican, no, hermano. Esa purificación es aquí en vida. Si no le habla a su hermano, aquí en vida háblele. Si no ha perdonado, aquí en vida, perdone. Si va a ir a pedir perdón, aquí en vida, vaya y pida perdón. Pero aquí se tiene que purificar el ser humano, no en el más allá, pero no donde vivíamos mirar, no. Aquí en vida es donde el ser humano se tiene que purificar. ¡Y a Dios! Pero ¿para qué nos sirve el fuego? ¿Para qué nos sirve el fuego? El fuego también sirve porque es al final del día, es vital. En Alaska, parte de Estados Unidos, el fuego es tan vital porque la temperatura es tan alta en frío que si una persona no tiene el calor, muere. Hermanos, ¿cómo se llama esta enfermedad? Hipotermia. La hipotermia es cuando la persona se empieza porque es muy frío, es demasiado frío y la gente muere porque la respiración no es suficiente. ¿Qué necesita esta persona en ese frío? Calor, fuego. En los Estados Unidos hay temporadas donde la gente no usa el clima, sino lo que usa es la temperatura en esos motores. Mi hermano, la temperatura. Y qué rico, se siente muy bien y caliente. Salimos afuera, pasa. Mano, pero propio no se congela. Salen ustedes los espejos de los carros están congelados, hermano, de tanto frío. ¿Qué se necesita en ese momento? Calor, fuego. ¿Sabe por qué usted todo el tiempo está con las manos cruzadas? ¡Aleluya! Mano, fíjese, les cuento, no se lo va a decir a nadie. Esta semana que pasó, estamos limpiando ahí con mi esposa un monte, bueno, plantas. Y fíjese que da un tremendo sapo animal. Grande el animal. Yo lo agarré y me dice, tómame una foto. Y lo vamos a publicar que es un capibara y lo vamos a poner de venta. Tremendo animalote, man. Pero mientras agarré esa cosona que era como de este tamaño, me acordé que hay un dicho que dice que el cristiano a veces está pura la panza del sapo. ¡Aleluya! El lado frío. Y dije, le voy a tocar la panza del sapo. Puro chirlo están. ¿Dónde está su lado? ¡Aleluya! El fuego sirve para producir calor en una persona. Y cuando una persona está muerta, como está, hermanos, ¿cierto o no cierto? Yo no sé, hermano, pero en tiempo yo toqué muertos. Hermano, cuando usted toca un puro chido, hermano, porque ya no hay temperatura en él, pero aunque esté durmiendo, el hombre es gato. Pero si usted ya está despierto y está en gato, hermano, usted ya se nos fue de esta tierra. Usted es el vivo milagro de Dios caminando. ¡Aleluya! Por eso yo no estoy de acuerdo con gente que dice, hay gente que solo a calentar viene esa silla. Oh, y qué bueno que la calienta, porque si usted se levanta y deja esa silla helada, hijo de preocúpese, hermano. No, esa silla tiene que quedar caliente al momento que usted se levanta. ¡Aleluya! Entonces, vean lo que dice la Biblia, por favor. Hechos capítulo 28, versículo 2. Es que el fuego sirve para producir calor. Hechos capítulo 28, 22.
Perdón, es 28. Sí, es 28, 2. Amén. Alguno ha metido su mano bajo su nalga. Así lo soy. A ver si la cierra caliente. Hechos 28, 2. ¿Lo tiene? Oigan lo que dice la Biblia. Y los naturales, hablando de gente que no tiene al Espíritu Santo. Porque nosotros no somos naturales, somos sobrenaturales. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Ahí viene. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. ¿Y qué dice? Y del frío. O sea que para eso necesitaban el fuego, para el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se prendió en La mano. la mano. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta que esa culebra tiene nombre? Si le ponemos nombre a esa culebra, ¿cómo le llama la Biblia a esa culebra? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo le llama Dios a esa culebra? ¿Ah? Dios. Diablo, dile, hombre. Esa culebra tiene un nombre, se llama diablo. Culebra, serpiente, víbora, como le quieran llamar, es la misma cosa. Si dijera nombres, entonces sí cambiara. Pero ahí es una culebra, una víbora, una serpiente, lo que sea de esa víbora, culebra, serpiente, como sea, tiene un nombre bíblicamente y se llama diablo, que el Señor lo reprenda. Y lo que me interesa, que en el mismo texto dice que la serpiente huyó. ¿Por qué huyó? ¿Por qué huyó? Fuego. Por el fuego, por el calor. Ah, ahí está la clave. ¿Sabe por qué muchas veces el diablo no se va de la casa? Y ahí está moleste y moleste y moleste. Se le mete a un hijo, se le mete a otro, se le mete a su marido, se le mete a usted. Porque hace falta el fuego del Espíritu Santo. ¡Aleluya! En esa familia, porque donde hay fuego del Espíritu Santo, y el mismo diablo huye. Y no huye con Cristo ni con poco de aceite. Huye con la presencia de Dios. ¡Aleluya! Entonces, me interesa esto porque Pablo dice que habían ocultado ese fuego y le echaban más leña porque había frío. Es que el fuego al final sirve para darle calor a una persona, para que la persona no se muera de hipotermia. Hermano, el fuego es vital. Y a Dios. Necesitamos ese fuego en nosotros para no morir de frío, para no morir congelados, para tener ese fuego. ¿Y para qué? Para que el diablo huya en el momento que se le reprenda. Y a Dios. Para reprender al diablo. Y el diablo, ni humo, miren ese. ¡Aleluya! Todavía el humo espantan los zancudos. La casa de tu tele. No, yo antes usábamos el monte, esa caja de huevo para que, porque el humo pues lo queríamos para que se espantaran los zancudos. ¿Qué lugar de ni humo hay? Y a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Por eso es que el evangelio es poder. Dios. Y esa palabra poder en griego significa dunamis. En español, dinamita. ¡Aleluya! ¿Usted cree que una dinamita poquito fuego hace cuando explota? Hermano, mató un montón de gente. Por eso el evangelio es dunamis. Poder de Dios, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces el fuego al final del día sirve para purificar, para quemar la basura. También sirve, hermanos, para purificar a la persona y para calentar a la persona. Ahora sí, en los tiempos de la ley, según el capítulo 6 de Levítico, era una orden para todo sacerdote. ¿Cuál era la orden para todo sacerdote? Que el fuego en el altar debía de estar encendido de día y de noche. Y no tenía que apagarse ningún momento ese fuego que había en el altar. Si se apagaba, el sacerdote era el responsable. Pero al siguiente día, ¿cuál era la orden del sacerdote? Sacar toda la ceniza y volver a meter más leña y prenderle más fuego. Porque eso tiene lógica. ¿Acaso no es cierto, hermanas, que cuando ustedes cocinan hay un montón de ceniza? ¿Y qué pasa si vuelven a echar más leña ahí? El fuego no va a arder.
porque hay algo que lo ahoga y es la ceniza. Hay hermanos que arden por un poco tiempo, se enciende un poco tiempo, pero de repente ni humo aparecen echando los cigarros. Necesitan sacar esa ceniza, necesitan sacar esa basura del cual ya Dios se encargó de quemarla. Pastor, ¿cuáles son las cenizas? Muchas veces las cenizas son el tiempo pasado. Hay gente que vive del tiempo pasado. Es que usted me golpeó, es que usted no me ha pagado, es que usted me ofendió, pero siempre vive del pasado. Por eso es que la Biblia dice en el 43:18 y 43:25 de Isaías que cuando Dios nos perdona, sepulta nuestros pecados en el olvido y nunca se recuerda de nuestros pecados. Si Dios no se recuerda de mis pecados, no permita que el diablo viva recordando su pasado usted también. Gloria a Dios. Y hay mujeres que se les mete el diablo y le vienen recordando el pasado al marido. Aleluya. Sí, ahora yo solo porque para que mi mamá no supiera bien. Ya no era niña, me fui con bote. Aquí estoy. Sí. Aquí vive del pasado. Por burra, por sonza, por muerta, por choca. Al final ya tiene su marido. Gloria a Dios. Pero no viva a su marido recordando el pasado. Y cuando usted, mi hermano, escuche que el diablo le está recordando el pasado, repréndalo. Nadie tiene derecho de vivir recordando su pasado. Gloria a Dios. Yes. Ah, no, pues sí. Hay gente que no se lo recuerda. El mismo se recuerda. Ponen en su teléfono. Antes un viejo cochino peludo lo violó el diablo. Ahora dice con una Biblia. Deje de estarse recordando del pasado, hermano. Bendito Dios. Deje de Aleluya. estarse recordando del pasado. Aleluya. Entonces, el fuego al final del día sirve para purificar, pero necesitamos que ese fuego se mantenga. Hermano, yo me recuerdo las viejitas de antes. Es más, ahorita fuimos a México y encontramos una señora. Y esa señora tenía un tremendo palo metido. ¿Se recuerda que hacían las ancianas de antes? Metían tremendos palos. ¿Para qué? Para que ese fuego se mantuviera encendido todo el día. Amén. Hoy vaya a ver la cocina de las demás. Los gatos duermen ahí. Aleluya. Aleluya. Amén. Y acabaron la leña. Ahora le voy a decir algo. Fíjense pues, hermanos. No nos jactemos de que llevamos 5 años en el infierno o 10 años en el infierno. Amén. Ni nos jactemos que porque las almas se convierten. La lucha no la hemos ganado. Aleluya. La batalla no la hemos ganado. Aleluya. Y a Dios. ¿Qué quiero ver con eso? Que al final del día, las pruebas que vienen a mi vida me van a hacer que yo me identifique quién realmente soy yo. Aleluya. Y si usted es cristiano y no está pasando pruebas, yo le pediría que se reconcilie con Cristo Jesús, porque el Evangelio es de pruebas. Lo único que las pruebas no son iguales. Algunos escasez, otros perseguidos por el chisme, otros perseguidos por el adulterio, otros perseguidos. Hay muchas formas de cómo Dios manda pruebas a nuestra vida. Pero al final del día, son las pruebas quienes nos vienen a identificar quiénes realmente somos nosotros. No se jacte que es un buen nadador, porque no sea que a medio mar usted se quede ahogado. Ni se jacte que es un buen atleta para nadar. Dígame que es un buen nadador cuando haya terminado de cruzar su mar que usted está atravesando ahorita. No me diga que es un buen atleta corredor ahorita que venga en camino, porque no sea que un calambre le pegue en el camote y usted quede sentado a medio camino. Dígame que es un buen corredor cuando haya llegado a la meta. Aleluya. Las pruebas que vienen a nuestra vida vienen para identificarnos quiénes realmente somos y de qué estamos hechos en esta vida. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3. Y su versículo 12. ¿Lo tiene? Y sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? Cristo Jesús. Alguno edificare, número 1, oro, plata, piedras preciosas, madera. Luego viene heno y hojarasca. La obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará. Pues por el fuego será
revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Así que no me venga usted diciendo que usted es un buen atleta, que usted es un buen nadador. Espérese que pase el proceso y el proceso lo va a identificar si usted es oro, si es plata, si es madera, si es basura o si es... ¡Aleluya! Gloria a Dios. Si vemos estas tres cosas de las cuales la Biblia habla, el oro se mete en el fuego, ¿cómo queda el oro? Más brilloso. La plata la pasamos por el fuego, más brillante. La madera la metemos en el fuego. ¿Qué pasa con la madera? Hay oportunidad porque la madera queda echando brasa y la brasa todavía es fuego. Pero meta usted heno. ¿Qué es el heno? Es como esa basura, ¿bien? Como el polvito. Métalo. La hojarasca. Uy, pero no queda ni humo ni brasa. ¡Aleluya! ¿Dónde están los predicadores que se acaban? Habla, Señor, Cristo vive, y que estoy el horno, y que hijo del diablo, arrepiéntase. ¿Dónde están los hijos del diablo? Hojarascas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Dónde están los que andaban retando y cogiendo al diablo de afuera como sinas en la espalda y parándose en encima de las calles y hablando y gritando y esto y el otro? Ahí está el detalle. Si usted es oro, después de ese proceso usted va a quedar más brillante en la vida. Si es plata, va a quedar más brilloso en la vida. Si es madera, usted va a quedar con brasa y va a servir para cocinar. Pero si es hojarasca, si es heno, el tiempo lo dirá. No se jacte, no nos jactemos de decir que somos. Llevo 15 años más, creo, para la gloria de Dios, más de 15 años en el Evangelio. Pero la carrera no la he ganado. La batalla todavía la tengo. Y el tiempo irá, y el tiempo hablará por mí quién realmente soy y de qué estoy hecho en esa tierra. Amén, aleluya. Bendito Dios. Deje que la prueba lo pruebe a usted. Y deje que la prueba me identifique quién realmente es usted. Si es oro, si es plata, si es madera o si es basura. ¡Aleluya! Aleluya. Por eso a mí no me impresiona ver gente que anda predicando en la calle. Me impresiona cuando veo que el man ya lleva 3 años en el Evangelio. Eso sí me impresiona, porque después de 3 años quiere decir que este ya está pasando la prueba. Este ya está calificando. Mientras, espérense, hermano. ¡Aleluya! 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 ¿Qué es lo que nos queda? Demostrarle al diablo y demostrarle a los demonios que nosotros no somos basura. Somos madera. Y si somos solo mucho que mejor. Y si somos plata, buenísimo. Y si somos madera, excelente. Pero no sea hojarasca, mucho menos heno, que es ese polvo, esa basura. Entonces, ¿se da cuenta por qué el Espíritu Santo es comparado como paloma? Se le compara como fuego. Y ahora termina este mensaje, que ahora el Espíritu Santo se compara como agua. ¡Gloria a Dios! Estudiando algo más de historia, podía ver que en Venezuela, de hecho tenía una amistad, pero no le pude llamar porque me hubiera gustado que me confirmara qué tan cierto es, porque casi no me gusta dejarme llevar por lo que dicen las redes. No me bueno, mejor preguntarle, como él, tengo una hermana que ella es de este país, pero se me olvidó llamar. Pero aparte de Venezuela, según hay otros países, ojo con esto, donde la gasolina es más barata que una botella de agua. ¡Gloria a Dios! Por eso en el capítulo 10, versículo 42 de Mateo, Jesucristo dijo que si un vaso de agua fría le regala a uno de estos pequeñitos, no pierde su recompensa. Pero ojo con esto, regalar un vaso de agua cuando el agua es abundante, cualquiera regala hasta una cubeta, un barril, un tonel, lo que sea, pero regalar un vaso de agua en un desierto donde usted sabe que no tiene comida y lo único que tiene es un vaso de agua. La pregunta del millón es, ¿se atrevería usted a regalar ese vaso de agua sabiendo que usted se queda sin agua y solo depende de ese vaso de agua? ¡Y a Dios! Bendito Dios, aleluya. ¡Aleluya! Porque el agua en algunos lugares no es opcional. El agua en ciertos lugares es vital. Al menos yo, usted que me conoce, yo no puedo comer sin el agua. Yo necesariamente tengo que tener el agua, si no, no como. Señor, ¿bien? No. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero hay un pasaje que Jesús lo dijo al respecto de esto. Capítulo 7, versículo 38 de Juan.
Juan 7:38. Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan 7:37, 38, 39. ¿Lo tienen? Arriba hay una perícopa, o sea, el encabezado dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de quién? Del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A qué quiere decir esto? Que mismo Jesús está diciendo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos como de agua viva. Pero cuando habló de ese río de agua viva, se refirió al Espíritu Santo que iba a morar en las personas. Es decir, que ese Espíritu Santo es comparado como agua, y esa agua en el hombre no es opcional. Esa agua en el hombre es vital. Aleluya. Aún las plantas necesitan del agua. Los animalitos necesitan del agua. Y todos en esta vida, todo lo que respira, necesita del agua. Aleluya. Entonces, y ojo con esto, si el agua es vital en una persona, entonces el Espíritu Santo no debería de ser opcional en una persona. Debería de ser vital. Juan 6:63, léalo por favor. Juan capítulo 6, versículo 63. Amén. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? El Espíritu es el que da vida. Déjelo ahí nomás. ¿Quién da vida en el ser humano? Entonces, ¿cómo está una persona sin Espíritu Santo? Muerta. La pregunta del millón es aquí. Para yo. Eso para yo, ¿O no se dice para yo? ¿Cómo se dice? Para mí. Para mí y para usted. ¿Qué tan seguros estamos de que el Espíritu Santo está en nosotros? Gloria a Dios. ¿Qué tan seguros estamos? ¿Se acuerdan en el capítulo 19 de Mateo? 12 muchachos predicando la palabra, aproximadamente. Pero cuando se les preguntaron si ya habían recibido el Espíritu Santo, ellos mismos dijeron, ni sabemos si eso existe. Gloria a Dios. Me voy a dirigir a usted, que un tiempo usted buscó en oración, en ayuno. ¿Verdad que cuando estábamos en ese fuego, siempre la lágrima, hermanos, constantemente? Y Aleluya. cuando dejábamos de hacerlo, había algo que nos redarguía. Y que nos redarguía. Y nos volvíamos a levantar. Y seguíamos. Y cuando dejábamos de hacerlo, había algo que nos redarguía. Ese algo es el Espíritu Santo. Pero la pregunta es por qué ahora ya no le redarguye. Gloria a Dios. Ya pasó una semana y usted no se levanta. Aleluya. Pasaron 2 semanas y usted no se levanta. Pasaron 3 semanas. Un mes. ¿No será que ya se le apagó el Espíritu Santo? Aleluya. ¿No será que ese río dejó de producir agua en usted? El agua también sirve para lavar. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificaos los corazones y lavaos vuestros cuerpos con agua pura, porque el agua también sirve para lavar. Y hay gente que sabe que tiene sucia la conciencia, tienen sucia las manos, tienen sucios los ojos, tienen sucios los oídos. Por eso están más atentos a escuchar chismes, problemas, pleitos, mentiras, cizaña, que no la voz de Dios. Aleluya. Vino una hermana hace unos días a la iglesia y me dijo, pastor, deme un consejo. Le digo, ¿qué pasó, hermana? Es que mire, esto y esto está pasando en mi vida.
¿Sabe qué fue lo que me gustó de esta mujer? Que me dijo es que la culpa la tengo yo, porque mis ojos se han ensuciado y me estoy enfocando más en la basura que no en las cosas positivas. Y le dije, qué bueno que usted está reconociendo esa parte. Pero ¿qué pasó al final? Igual, la mujer se quedó estancada. No basta con reconocer que tengo mis ojos sucios. No basta con reconocer que tengo mis oídos sucios. No basta con reconocer. Por eso la Biblia dice, levantad las manos limpias, sin ira ni contienda, sino que sean santas delante de Dios. Hay gente que por esa misma causa le da hasta vergüenza levantar las manos por causa del pecado que hay dentro de ellos. Y ustedes dirán, no, pastores, que yo no levanto la mano porque me da vergüenza. No se preocupe, que la vergüenza también es sinónimo de pecado. Y eso fue lo que Eva sintió, vergüenza después de haber pecado. Hay gente que le da vergüenza. Yo la vez pasada puse ese ejemplo. Yo creo que no es pecado que lo diga, porque todo un tiempo lo hicimos y lo vimos en Chavo de Noche. ¿Quién mira esas cosas, hermanos? Pero me gustaba que cuando le preguntaban que enseñara las manos, él no le gustaba enseñar sus manitas. ¿Por qué? Porque cuando las enseñaba, bueno, según la historia nunca se bañaba, ¿verdad? Entonces sus manos las andaba sucias, llenas de tierra, y por esa razón es que le daba pena extender las manos. Así hay cristianos que le da pena levantar las manos, porque ¿quién está arriba? Dios. ¿Quién se da cuenta de arriba? Dios. Y cuando usted levanta sus manos, el único que mira sus manos es el Padre. ¡Aleluya! Es el Dios Todopoderoso. Por eso dice Isaías capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. Sus manos están llenas de sangre. Y aunque levantes tus manos, dice Dios, yo no te voy a escuchar. Y aunque me clames de día y de noche, no te voy a responder. Porque las manos de ustedes están llenas de sangre. ¿Por qué de sangre? Porque la sangre representa homicidio. Hay gente que con la lengua ya mató. Hay gente que con su conducta ya mató. Hay gente que con su comportamiento ya mató gente. Esta gente es homicida. Y por esa razón es que le da pena levantar las manos al cielo, porque Dios lo conoce que es un homicida, que ya mató gente en esta tierra. No físicamente, pero sí espiritualmente. La misma mujer muchas veces se encarga de matar al marido. O el mismo marido se encarga de matar a la mujer. ¿Cómo? Con una pésima conducta, con una mala conducta, con un mal comportamiento. A veces en vez de que la mujer le dé vida al hombre y lo motive para que reviva, a veces la mujer termina de matar al hombre. Viceversa, el hombre quiere levantarse y la mujer, en vez de que sea el apoyo, termina de matar a su marido. Y después, pastor, ore por mi marido que ya no quiere. ¿Por qué no me dijo antes de que lo matara? ¡Aleluya! Pastor, fíjese que mi marido ya a pegar me quiere. Pero ¿por qué tuvo usted la culpa de haber matado a su compañero? Bendito Dios. Si un muerto es capaz de cualquier cosa. Por eso dice Pablo que están muertos en delitos. Porque una persona que está muerta, no solamente está muerta, sino tiene delitos. ¿Qué es un delito? Que es una culpa que se tiene que pagar. ¡Aleluya! Póngase de pie y le vamos a dar gracias. ¡Oye, Cristo! Bendito Dios, aleluya. Padre, muchas gracias por este mensaje que me ha hecho reflexionar más del conocimiento que me habías dado. Gracias porque creo que todos hemos aprendido. Y este mensaje nos ha hecho reflexionar a todos. Que ese fuego de tu Espíritu Santo está en nosotros. Para que cuando venga el desánimo, ese mismo fuego se encargue de quemarnos. Cuando venga la tentación, Dios mío, así como cuando Pablo, Dios mío, le echó leña a ese fuego y la serpiente salió huyendo. Padre, que cuando vengan las tentaciones a nuestra vida, ese fuego de tu Espíritu se encargue de sacar corriendo todas esas mentiras que el enemigo quiere meter en nuestros corazones. Que cuando vengan espíritu de adulterio, de fornicación, de homicidio, de mentira, de robo, de hipocresía y de falsedad, que sea ese fuego de tu Espíritu que se encargue de carbonizar todo eso. Y que esa agua de tu Espíritu Santo nos viva lavando, nos viva limpiando, nos viva purificando a cada momento y a cada instante. Y que esa humildad de esa figura, de esa paloma se mantenga en nosotros. Que esos frutos de amor, de humildad, de pureza estén en cada uno de nosotros, Dios amado. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y vuélvenos con una doble porción y que esta palabra haya caído en buena tierra y que produzca fruto del 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.